final puedan hacérselos a los presentadores y así ganamos tiempo y no se les va la idea. Gracias. Ahorita vamos a presentar en Nuevas Técnicas de Marketing y Comercialización del Turismo Rural a Javier Tejera, especialista en planificación estratégica de destinos y comunicaciones, marketing de turismo sostenible y responsable, fundador de Ecoturistín, asesor de centros de referencias nacionales en agroturismo, ESAEX de Mérida. En Albasud colabora en el fortalecimiento técnicas de propuesta de turismo comunitario y de base local en América Latina. Fundador de la web www.ecoturismo.org, portal que ha servido de origen para la Asociación Ecoturismo, Turismo Responsable y Sostenibilidad, de la que es responsable. Con ustedes el compañero Javier Tejera. Gracias, Xiomara. Gracias, Humberto, Juanjo, por la invitación. Es un placer estar aquí. Como comentaba Juanjo antes, yo vengo de las Islas Canarias, de Tenerife, y me gustaría empezar reivindicando un poco el papel de Canarias, precisamente de las Islas Canarias, como puente entre las dos orillas del Océano Atlántico desde hace siglos. Nos unen vínculos afectivos con Venezuela, con Cuba en menor medida, nos sentimos en parte culturalmente latinoamericanos y me parece relevante comenzar remarcando esto en un foro como este, iberoamericano, en donde justamente estamos hablando de cómo vincular identitariamente ambas orillas del Atlántico a nivel cultural y a muchos otros ámbitos. Vengo de Canarias, vengo aquí también representando a una asociación catalana y voy a hablar de proyectos de turismo comunitario en América Latina. Digo yo que esto será la globalización, probablemente. Pero en cualquier caso, me gustaría, empezando por una breve introducción de qué es Albasud. Es una asociación, como digo, con sede en Barcelona, que está operando desde el año 2002, que tiene una importante presencia con colaboradores estables en varios países latinoamericanos, ahora mismo en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Argentina y México, que tenemos prácticamente una red de colaboradores circunstanciales y de proyectos, potenciales proyectos en prácticamente toda América Latina, que ahora mismo estamos trabajando establemente con proyectos en Argentina, en Colombia y en Nicaragua, próximamente también en Guatemala, y que trabajamos en 3 ámbitos estratégicos: el turismo responsable, el turismo sostenible, por un lado; por otro lado, el trabajo justo y equitativo, principalmente vinculado con el turismo también, aunque no necesariamente con el turismo, también potencialmente con otros sectores estratégicos vinculados al medio rural. Y por último, conectado también con esto último, intentando promover los bienes comunes de la tierra, la propiedad, en este sentido, la propiedad de la tierra. Como digo, trabajamos principalmente, o en mi caso estoy vinculado principalmente a proyectos de turismo responsable y en ese sentido conectado con proyectos o con una dimensión comunitaria. Me gustaría hablarles brevemente de los proyectos que tenemos en marcha ahora mismo. Ya lo comentaba Xiomara, en principio lo que hacemos es dinamizar procesos de acompañamiento técnico con comunidades rurales e indígenas que normalmente o tradicionalmente se han dedicado a otros sectores productivos tradicionales con un mayor o menor nivel de innovación, como la agricultura, ganadería, pesca, artesanía, etcétera, y que inician o que quieren mejorar modelos turísticos. Les damos soporte técnico intentando generar estructuras de poder, de gestión y de decisión por parte de las propias comunidades para evitar injerencias o interferencias externas, que sea la propia comunidad, la población residente, la que decida qué rumbo quiere tomar con el modelo turístico y a partir de ahí se beneficie directa o indirectamente del turismo y de los beneficios que se puedan generar con el modelo turístico. Justamente hace apenas 3 semanas hemos estado presentando un plan estratégico, un plan de desarrollo en turismo sostenible y comunitario en una región de Colombia, en la provincia de Sotonorte, una región de 6 municipios, un poco al norte de la capital del departamento de Santander, de Bucaramanga, en donde hemos estado trabajando en el último año en un proceso participativo, y quiero remarcar esto, un proceso participativo porque intentar poner encima de la mesa un modelo de turismo sostenible o de turismo comunitario sin que la gente participe, los actores que obviamente están directamente vinculados con el sector turístico, pero no solo ellos, sino también
actores que indirectamente se pueden ver beneficiados o en general la población local. Es importante implicarles también, hacerles partícipes e intentar llegar a modelos de consenso en donde todo el mundo en mayor o menor medida se sienta representado para que ese modelo pueda tener una viabilidad a largo plazo. Si no es así, es probable que a las primeras de cambio se puedan ver interferencias y el modelo se pueda poner en entredicho. Estas son imágenes de la presentación que se hizo en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es un plan que, digamos, es una primera piedra, es una visión estratégica, un modelo a seguir en los siguientes 4 o 5 años. Hay un plan de acción ahora en marcha y digamos que es un ejemplo de proyectos en los que solemos estar involucrados. Si quieren más información, está todo disponible en la web de Albasud, albasud.org. Les daré algunas referencias más a lo largo de la presentación. Ahí se pueden descargar incluso el plan estratégico y creo que puede ser un ejemplo en el que bueno, un ejemplo que poner encima de la mesa sobre modelos de desarrollo comunitario. Precisamente me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción sobre el turismo rural comunitario, y es que en este foro, desde ayer hasta hoy, he echado en falta una mayor referencia a este ámbito de actuación, el turismo rural comunitario. Apenas los amigos peruanos han puesto un vídeo antes en donde se hacía una breve reseña y prácticamente ha sido la única vez que se ha puesto encima de la mesa esta dimensión. Hablar de turismo comunitario no es que tenga que haber necesariamente una estructura que capitalice todo el dinero que se genere con un modelo turístico y luego se redistribuya equitativamente. Un modelo de gestión comunitaria básicamente es empoderar a la comunidad, empoderar a la población local, darles instrumentos de decisión, instrumentos de gestión y a partir de ahí intentar que los beneficios que se generen se repartan en la medida de lo posible equitativamente y que si no se reparten directamente, al menos sí se generen instrumentos de capitalización, de manera que se invierta en infraestructura, se invierta en sanidad, se invierta en educación y en mayor o menor medida toda la población se pueda ver beneficiada del turismo que se pueda generar en un determinado lugar. Al final, se trata de diversificar y complementar actividades tradicionales, nunca sustituirlas, en la medida en que, a partir de una propuesta de turismo comunitario, el trabajo de un agricultor, de un ganadero, de un artesano, etcétera, se vea potenciado y se vea visibilizado, estaremos dándole una oportunidad de hacerlo más perdurable en el tiempo. Y no solo eso, sino que la propia propuesta turística en sí tendrá un valor añadido porque el turista que llega puede ver una actividad tradicional, como es el día a día de un campesino, y en ese sentido son dos dimensiones, son dos ámbitos de actuación que se retroalimentan el uno con el otro. El turismo rural comunitario, es importante remarcarlo, surge como una alternativa a las crisis de determinados territorios rurales y a las políticas principalmente contra el sector campesino, que se les intenta invisibilizar y en ese sentido pues, es una forma de generar unos ingresos complementarios, unas rentas complementarias a sus actividades tradicionales que pueden hacerlas más sostenibles en el largo plazo. Hay muchísimas tipologías de turismo rural comunitario, como decía antes, no necesariamente tiene que haber una estructura comunitaria que lo gestione todo, se pueden dar muchísimas otras variantes, desde cooperativas y familias campesinas, desde, por ejemplo, comunidades en posconflicto, y esto es algo que estamos trabajando justamente en esta zona de Colombia, que hasta hace apenas 7 o 8 años tenía una importante presencia de diferentes grupos guerrilleros, paramilitares y del ejército. En ese sentido, el turismo y la llegada de visitantes interesados por integrarse en una cultura diferente puede hacer que la propia población local gane en confianza y pueda presumir, entre comillas, de su propio territorio, de manera que puedan mirar al futuro, al corto y medio plazo, con un mayor o con unos ojos diferentes, digamos. No solo eso, grupos de mujeres, comunidades indígenas, pequeños negocios privados que se agrupan de manera... 2 minutos y quedan 6 y medio. A mí me va a recortar más que a nadie. Bueno, voy a ir un poquito más deprisa. En ese... 6 y 20. Ahí sí, Omar, sí, Omar. Ah, qué bien. En ese sentido... Ya me tengo que preocupar de tiempo. Sí, ni lo duden. En ese sentido, el hecho de poder integrarte o conocer la realidad de comunidades campesinas permite un acercamiento vivencial. Eso que
ahora se llama el turismo de experiencias, en el que no sé si podré porque voy a ir un poco deprisa, pero intentaré pararme un poco. Al final se trata de que el turista se integre en una realidad que exista con o sin el turista, y para mí esa es la clave. Hoy, por ejemplo, se ha hablado del concepto de autenticidad, y para mí hablar de autenticidad mezclado con el turismo es un poco peligroso. Por ejemplo, ¿qué es auténtico? Que la comunidad de los Uros te reciban en las casas flotantes del lago Titicaca vestidos con un traje indígena para que el turista se saque fotos con ellos, y cuando el turista se va con las cámaras de fotos se pone un pantalón vaquero y se ponen, no sé, a pasear y a no practicar ningún tipo de actividad tradicional. Para mí eso no es auténtico, pero podría parecerlo, porque tienen unos trajes típicos que tienen cientos de miles de años, probablemente. Para mí es más correcto, entre comillas, hablar de patrimonio vivo, material, inmaterial, pero que está vivo, y intentar generar un marco de interacción en donde el turista, como digo, se integre en una realidad que exista con o sin él, de manera que todo sea mucho más natural y todo sea, de alguna forma, mucho más real, ¿no? Y esa es la clave que intentamos, por lo menos nosotros, promover en nuestros proyectos comunitarios. Muy rápidamente, aportes que pueden generar proyectos de este tipo. Evidentemente, generación de empleo en áreas rurales, intentar que los campesinos puedan mantener y tener propiedades en el medio rural, que no se vean obligados en muchos casos a venderlas, intentando generar unos ingresos adicionales que le permitan poder mantenerse mejor en el tiempo. En general, el papel de la mujer se ve muy reforzado, y esto es importante ponerlo encima de la mesa. Normalmente en comunidades rurales de este tipo es el hombre el que genera ingresos en el ámbito de la unidad familiar. Al generar propuestas turísticas que complementan esas actividades tradicionales, es la mujer la que, con un papel preponderante, se encarga de gestionar todas estas actividades turísticas, de manera que de alguna forma se equiparan los roles de ambos, y también se trabaja un poco en la elevación de su autoestima. Dinamiza evidentemente la economía local, reduce expectativas de emigrar, también se trabaja en la redistribución económica, evidentemente que se pone en valor, como decía antes, la cultura material e inmaterial, siempre que sea con esa dimensión de viveza, digamos, en comunidades rurales de este tipo. Democratiza el acceso a espacios rurales, esto es importante remarcarlo, y muchas veces que en proyectos de turismo rural se produce una cierta elitización del espacio. En el caso de comunidades campesinas, de comunidades rurales, de alguna forma se permite una mayor accesibilidad a determinados espacios que son puestos en valor a través de propuestas de este tipo. Por hablar de dificultades también, porque de hecho estamos en una mesa redonda sobre nuevas técnicas de marketing y comercialización, y precisamente la comercialización y el marketing suelen ser de los problemas más redundantes en proyectos de este tipo. Ha habido muchos errores graves en acompañamientos al sector, porque muchas veces proyectos que son muy buenos en su conceptualización, que tienen muchísimo potencial, muchísimos recursos con gran potencial de atracción turística, terminan fallando porque no se hace nada, no se piensa nada sobre cómo seducir al potencial visitante y cómo comercializar, cómo vender este tipo de propuestas, que debería de ser parte intrínseca al planteamiento estratégico de cualquier proyecto de este tipo. Y hablando un poco de las nuevas tendencias de mercado, y con la idea de darle algunas ideas, particularmente en el tema de la comercialización, que es un ámbito de actuación en el que ha estado trabajando Albasud, sobre todo en los últimos 2 años, con proyectos de este tipo, cada vez más se aprecia como las grandes operadoras, incluso operadoras tradicionales, están poniendo los ojos en este tipo de proyectos, lo que puede ser una oportunidad, pero también puede ser una fuente de retos y de riesgos por la posible tergiversación que se puede dar con proyectos de este tipo. Por esto voy a pasar muy rápido, pero me parece importante empezar por cómo se debería analizar la demanda a la hora de desarrollar una estrategia de comercialización. Hoy, por ejemplo, hubo una pequeña fricción, entre comillas, hablando de si se debía de captar a un público potencial en origen o en destino. Y en este sentido a mí me gustaría remarcar que el trabajo principal con proyectos de este tipo se debería hacer en origen, precisamente. Y siento decirlo así porque al final estamos hablando de un nicho de mercado muy concreto, muy especializado, y que tiene de alguna forma que saber qué es lo que se va a encontrar cuando va a llegar a un proyecto con una dimensión comunitaria en el medio rural, en donde en muchas ocasiones
las condiciones, no vamos a decir que son malas, pero sí que son básicas. Por ejemplo, decía el compañero ahora que ellos trabajan con portales de reservas y yo en el mes de mayo conocí a una comunidad indígena en Iguazú, en Argentina, que no es que no tenga internet, sino que no tienen teléfono directamente. Para hacer una reserva hay que llamar a otra comunidad que está arriba abajo y cuando cuadren los días siguientes que uno suba o el otro baje, pues le dirá, pues va a venir un grupo de 4 o 5 personas a quedarse durante una semana y funcionan un poco así. Entonces estamos hablando de unos recursos en muchas ocasiones muy limitados que también condicionan de alguna forma la estrategia de comercialización que se haga para llegar a los públicos potenciales. Muy importante hablar de la cadena de valor, ya se ha hablado mucho aquí. Por ejemplo, eché en falta ayer en la mesa de gobernanza que se hablase de la dimensión comunitaria, porque precisamente hay que trabajar mucho en poner encima de la mesa objetivos comunes y dejar a un lado los objetivos individuales, y en la medida en que todos hagan ese ejercicio, que siempre es bastante difícil, podremos hablar del destino, del valor del destino, y a medio o largo plazo se pueden ver los beneficios por parte de todas las personas que trabajan en el marco de ese propio destino. Experiencia, estamos hablando de vivencias intangibles, emocionales, de integrarnos en un entorno que está con o sin el turista. Si se trabaja en este sentido, hay oportunidades de marketing, de comercialización que se empiezan a generar previa a la experiencia y con posterioridad a la experiencia, a nivel de recomendaciones, a nivel de poder trabajar a partir de la opinión de otros viajeros, intentando revivir todo esto a través del boca a oído, por ejemplo. Bueno, voy a ir muy rápido. Sí. Antes de terminar, se me quedan cosas en el tintero y es una pena porque estoy intentando ceñirme, pero esta mañana se pasaron de raya. Simplemente comentarles una acción que hemos desarrollado desde Albasud desde hace 2 años, intentando visibilizar, o sea, estamos enmarcando un trabajo con comunidades rurales indígenas que no siempre es fácil, no es fácil acceder a ellas a veces, no es fácil ponerlas en el mercado, no estamos hablando de proyectos de masas en donde puedan ir grandes cantidades de personas, sino que estamos hablando de algo mucho más segmentado, mucho más reducido. Y en ese contexto, sobre todo para llegar a un público internacional, porque obviamente para llegar a un público de cercanía es todo como mucho más sencillo, se hablan los mismos códigos culturales y es todo mucho más accesible. Para llegar a determinados públicos internacionales es necesario buscar aliados estratégicos, que muchas veces surgen de las propias comunidades, cuanto más organizadas están, o que en otras ocasiones es necesario buscarlas fuera. Aliados básicamente en forma de operadoras de turismo comunitario que suelen estar en los propios países de destino, y a partir de esos aliados, de esas operadoras, buscar otros aliados estratégicos en países de emisores, en países de origen, ¿vale? Lo que ha hecho Albasud es generar un catálogo latinoamericano de turismo rural comunitario que agrupa a día de hoy a 16 operadoras de 15 países diferentes, que han sido seleccionadas de forma muy fina, permítanme la expresión, muy artesanal, muy yendo a gente que trabaja un poco en esta línea, que comprende las comunidades, o bien porque forman parte de ellas, o bien porque llevan muchos años trabajando con ellas, de manera que saben cuáles son las dinámicas y saben entenderlas de alguna forma. Y lo que se ha pretendido con este catálogo es visibilizar este trabajo y de alguna forma visibilizar también en el mercado cómo poder acceder a este tipo de propuestas de turismo comunitario. Como digo, hay 16 operadoras de 15 países diferentes. No solo hay operadoras en destino, también hay algunas operadoras seleccionadas en países de origen, de manera que se puede también, o se abre la puerta de alguna forma a poder contactar desde países europeos o países norteamericanos que puedan estar interesados, turistas que puedan estar interesados en este tipo de propuestas. También hay consejos, por ejemplo, recomendaciones sobre cómo poder interactuar con este tipo de comunidades. Y a partir de aquí, digamos que esta ha sido una primera fase de trabajo que se ha ceñido a seleccionar o identificar este tipo de operadoras y agruparlas en torno a un catálogo. La idea es, en los próximos meses y principalmente en 2017, seguir trabajando con diferentes líneas a nivel de promoción, marketing y comunicación, y a nivel también de comercialización, llegando a acuerdos concretos,
intentando en la medida de lo posible eliminar intermediarios. Es decir, nosotros, por ejemplo, no ganamos absolutamente ningún tipo de comisión con este trabajo, simplemente lo que intentamos es, por un lado, visibilizar las propuestas y ponerlas en contacto con potenciales agentes comercializadores. Si alguien quiere que le amplíe información, estaré encantado de hablar después. Igualmente está todo disponible en la web de Albasud, albasud.org. Y nada, muchas gracias, lo siento, Xiomara. Se le agradece al compañero Javier su participación. Yo sé que él es muy emocional y sobre todo le encanta